estamos platicando sobre unos costos, ¿sí? Que decíamos cómo se debe cobrar. Más o menos les hice una idea, ¿no? Y hay más, ¿no? O sea, arancel por ejemplo, por topografía, platicamos cuánto uno quiere ganar, ¿sí? Un costo por estructural, depende de la forma arquitectónica, un costo por proyecto arquitectónico, ¿sí? Costo por agua potable, drenaje, también tiene un precio, y generalmente son por lotes, ¿sí? O por el número de viviendas. Pero lamentablemente, como decíamos ayer, pues hay gente que sigue cobrando muy barato, ¿no? Así podemos verlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que se carga hacer un trámite, cobra 3,000, 4,000 pesos un trámite, y si tú cobras un proyecto arquitectónico 4,500, 3,500, pues casi no ganas nada y haces más trabajo, y el otro nada más es llevar el trámite y listo, ¿no? Entonces, ya sí vamos a encontrar en varias áreas, ¿no? En la parte del diseño, ¿no? Entonces, yo creo que la carrera, pues no hay que bajarle de precio, simplemente hay que tener un buen criterio en el cobro, ¿sí? Que falta mucho, pues, porque realmente no estamos regulados por un colegio. La importancia de los colegiados es eso, que, por ejemplo, para que seas colegiado, tienes que tener cursos de actualización, ¿sí? Hay gente que nunca se ha actualizado en 20, 30 años, ¿sí? Entonces, siguen ocupando las nuevas formas de construcción antiguas, ¿sí? Entonces, involucra mucho. Hay ayuntamientos que no puedes ser de reo si no tienes colegiado. Aquí en Tehuacán cualquiera puede ser de reo sin hacer un examen. En muchos lados se hace examen para ser de reo, ¿sí? Se hace examen para ser corresponsal estructural. Si no lo pasas, no puedes ser corresponsal estructural. Entonces, hay muchas situaciones que hacen falta, ¿no? En cuanto a legislación, o sobre todo primero que nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Con profesionistas, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá yo creo que la pregunta es, ¿qué se espera de un ingeniero civil, no? No nada más en la estructura, sino ingeniero civil. Pues son muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los que hacen proyecto de caminos, ¿cuánto se cobra por un proyecto en camino? ¿Cuánto cobra el ingeniero te cobra por hacer 1 kilómetro de topografía? ¿Cuánto cobran por un proyecto de lotificación? ¿Sí? Entonces yo creo que desde ahí podemos de partir para que, yo siempre he dicho que los proyectos baratos pues también no son proyectos de buena calidad. Tampoco quiere decir que los proyectos caros sean de buena calidad, ¿sí? Yo creo que el proyecto se define por el trabajo que uno realice. Esa es mi manera de pensar, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es lo que debemos tener mucho cuidado. ¿Está claro? Sobre todo porque siempre nos exigen esto, ¿no? Que cueste mucho y que sea rápido, ¿no? Entonces, yo siempre les he dicho muchas cosas que ustedes a lo mejor en un futuro van a tener sus empresas, si no lo saben hacer, porque un ingeniero civil no puede ser todólogo, si no lo saben hacer, pues al menos si lo van a pagar, vean que esté de manera correcta, ¿no? ¿Sí queda claro? Y no inventada. Algo tan fácil, ¿no? Hoy en día los planos topográficos tienen que ir georreferenciados, ¿no? ¿Sí? Y por ejemplo, hay muchos todavía que no georreferencian bien sus planos, ¿sí? Entonces, desde ahí empezamos algo malo. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Pues saca las coordenadas de Google, pero no están georreferenciados, ¿sí? Porque no están trabajando con un datum, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas, pues, que exige mucho al ingeniero civil y lamentablemente, pues, a veces no se le quiere pagar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese caso, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, con la parte de las estructurales, entonces, igual, hay proyectos estructurales muy buenos, estructurales muy malos. Hablando de proyectos estructurales, no que estén mal calculados ni bien calculados, hablando de proyectos, ¿no? ¿Por qué no eligieron un buen sistema estructural? ¿Sí? ¿Por qué no eligieron un buen dimensión del sistema de diseño de los elementos de concreto, acero o mampostería? Entonces, hay proyectos malos, ¿sí? Y por ejemplo, siguiendo con estas diapositivas, decíamos ayer, ¿qué tan complejo es diseñarlo, no? Hoy en día los grandes despachos de ingeniería estructural cobran por modelado, por ejemplo. O sea, vamos a pensar un despacho de ingeniería estructural. Ellos a veces, si tienen programas, la mayoría tienen programas originales de entrada, por los temas de los derechos y por las multas que están, ¿no? Entonces, hay despachos que, por ejemplo, pagan para hacer modelados.
¿sí? Como esto. Y estos que hacen modelados cobran por hora, ¿sí? Nada más el puro modelado, ¿sí? Ya el despacho se encarga de meter cargas, ¿sí? O igual se le indica que a otro despacho de modelado. Entonces, pagan por hacer cargas, pagan por horas, y entonces ellos cobran, ellos no hacen el diseño, se lo dan al despacho estructural y ellos ya diseñan todo el elemento, ¿no? Ya revisan que esté bien, que esté mal, si encuentran un detalle, se lo mandan al dibujante. ¿Y por qué pongo esto? Porque un día salió una plática y si hay despachos que dicen que son analistas, ¿sí? Yo la verdad que analista senior, analista junior, no, la verdad no, para mí todos son iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es un despacho, ¿no? Cobran y ellos te cobran por días, ven cuánto porcentaje le invirtieron en un día, ¿sí? ¿Y por qué? Porque son modelos tan complejos como te dice acá, ¿qué tan complejo hacer un modelo estructural? Depende de la complejidad que tú quieras hacer, primeramente si le vas a entender los resultados, ¿sí? Entender resultados. Ver si tú le estás metiendo estos sistemas de pilotes, si cuentas con una buena estudio de geotecnia, ¿sí? Si no tienes un buen estudio de geotecnia, pues ¿cómo vas a meter los pilotes? ¿Con datos falsos? Pues yo creo que no. Entonces, todo eso involucra también qué tan complejo es un cálculo de una estructura, ¿no? ¿Qué tanto yo me quiero complicar en esto? ¿Y por qué? Porque cada vez, como comentaba yo, cada vez las construcciones son un poco diferentes a lo normal. Cuidan mucho la parte geométrica, lo que decíamos nosotros, no lo cuidan, son más irregulares. Yo siempre lo he dicho, todo tiene solución, ¿sí? No hay que decir no a un cálculo estructural, hay que decir no a un proyecto que a lo mejor no quieren hacer las cuestiones necesarias para que sea un buen edificio sismo resistente, no lo quieren hacer, entonces hay que dejarlo, ¿sí? Pero no porque no pueda hacer, simplemente porque yo creo que no chocan o no tienen la filosofía de diseño, ¿sí? Es lo que llegará a pasar. Entonces, pues decía yo siempre, un buen proyecto estructural siempre parte de un buen proyecto arquitectónico, estructural. ¿Sí? Y en la conjunción es solamente platicar, ¿no? De este sistema, si es viable o no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa generalmente? ¿Qué tan complejo es? Pues sí es bastante fuerte, yo a algunos a lo mejor no les gusta porque es más responsabilidad, ¿sí? Pero, por ejemplo, siempre los errores siempre están en el modelo de análisis estructural, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que le quiere meter tanta cosa a su modelo que, por ejemplo, no le sale. ¿Sí? Y el ejemplo más práctico, ¿sí? El ejemplo más común que pasa con todos los cursos de mampostería es que siempre hay casas de habitación, y lo que yo siempre os he dicho, que aquí arriba tienen un muro, aquí tienen la parte de unos castillos, ¿sí? Castillos o columnas, como sea. Y aquí arriba tienen un muro, ¿sí? Y así lo meten en el TAP, el SAP o programa que quieran, y siempre los resultados no son los correctos. Yo he visto muchas páginas en las redes sociales y me he metido a los cursos por esta razón nada más. Ustedes están sabiendo que esto, si ustedes lo quieren llevar desde un punto de análisis estructural, la primera opción es decir, lo analizo como una viga simple, ¿sí? Con su carga de repartida. Vas a tener un diagrama de momentos, ¿sí? La segunda opción, tú dices, lo analizo como si fuera un marco de concreto. Esto casi, tengo que así, y tengo que así, y le pongo su carga repartida. Y también tengo un diagrama de momentos, ¿sí? Y cortantes. Entonces, más o menos, hablando de la viga, ¿eh? Ustedes ya saben que en la viga, pues este diagrama sería así, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando están así? Las opciones, ¿no? Pero pasa cuando alguien en un modelo matemático lo hace así en un programa, ¿sí? Pues simplemente que se va a dar cuenta que el diagrama de momentos está medio raro. Está así. Está muy bajo. ¿Sí? Permítame un momento, de favor.
Ya, estaba de regreso. Bueno, les comentaba yo a ustedes, ¿no? Que en el proceso de diseño, pues los errores grandes se tienen ahí, como comentábamos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que la mayoría abusa así de modelos, ¿sí? Donde, por ejemplo, pues no son los correctos, por eso estamos diciendo que caen errores de modelo, sobre todo mampostería. Ahí. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría vemos cursos, vemos las imágenes de los renders y todo eso, pero si ustedes van a revisar siempre la parte de momentos, no es la transmisión correcta. ¿Y qué es lo que pasa? Que se diseñan mal los elementos estructurales. ¿Y qué es lo que pasa? Pues un diseño como estos, ¿sí? Viene un colapso. ¿Por qué? Porque metimos mal el dato, no supimos cómo modificar aquí la zona, ¿sí? En un proyecto que ahora sí que elaboramos un proyecto tan complejo como la que estamos viendo hace ratito, que a la hora de presentar resultados caemos en errores de interpretación. Y sobre todo nos damos cuenta que, por ejemplo, no es lo mismo este diagrama de aumentos que tenemos acá y este acá, que no se parece en nada a este que tenemos acá. O sea, este diagrama, pues tenemos que saber que esto está incorrecto, ¿sí? Y sin en cambio los modelos son así. Y así podemos ver memorias de cálculo que están hechas, ¿no? Por ejemplo, normalmente, ¿qué es lo que te ponen? Gráficas de color. Gráficas de color, ¿sí? Yo a veces pregunto de gráficas de color y a algunos les comento, digo, ¿qué significa esa gráfica de color, no? Son esfuerzos, que no me están dando por esfuerzos, ¿sí? Entonces, ya como que se complican un poco. Entonces, si son esfuerzos, hay que llevarlos a un cambio, ¿sí? Hay que llevarlos a un momento, hay que multiplicarlos por unidad de área. Entonces, esto siempre va a repercutir, ¿sí? Entonces, digo, hemos visto bastantes cursos, hemos preguntado y la verdad a veces dicen, ¿sabes qué? La verdad yo no lo hago así, yo mejor lo pongo en mi modelo o lo muestro, pero yo lo calculo de manera manual. Y dices, bueno, y si me voy por lo seguro. Pero hay modelos cuando a veces aquí trae 3, 4 pisos, entonces, y tienen así, entonces ya como que está medio raro el modelo. ¿Por qué? Porque hay que revisarlo. Entonces, tenemos esto, ¿sí? Esta mala interpretación de resultados, ¿no? Y también aparte tenemos que tener que un buen sentido estructural y una buena experiencia. Como he dicho aquí, se requiere un poco de arte. Yo lo comento de manera así sincera. No todos pueden ser ingenieros estructuristas. ¿Por qué? Porque no se les da la parte de estructuración. O sea, para mí lo esencial de ser un ingeniero estructurista es, primero, manejar esta parte muy bien, ¿sí? El hecho de que tú manejes un programa y sepas calcular y sepas entender esto, no que seas estructurista, te vuelves un ingeniero muy cuadrado, vamos a llamarle así. Entonces, la estructuración tiene que ver algo muy importante y aquí es donde dice, se requiere un poco de experiencia y sentido, ¿no? Porque es donde un ingeniero le gana al otro. Y van a comparar, ¿no? Pueden conocer 5 o 10 estructuristas y no todos van a ser iguales. A lo mejor va a haber un proyecto más económico, uno más caro, pero al final de cuentas de que depende mucho de la experiencia, ¿no? Y sobre todo de esto, ¿no? Que la parte que se requiere es una buena estructuración y ese es el principal punto que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y comentábamos cuando iniciamos el semestre que no hay como libros ni guías para ser estructurista, ¿sí? Eso ya requiere el sentido de cada persona, ¿sí? Y otra de las cosas, como dice acá, se considera un poco su enseñanza en la formación de los profesionistas, ¿sí? Eso también la verdad es muy cierto y es muy doloroso, ¿no? Que la verdad mucha gente no aprende a calcular. ¿Por qué? Porque tienen malos profesores, por ejemplo, en algunas universidades, o simplemente ya se dan cuenta ustedes, para algunos compañeros que ya están trabajando en el ámbito del proyecto, del diseño, se van a dar cuenta que todos los casos son muy diferentes, ¿sí? Se parecen, pero son muy diferentes todos los casos de diseño. Y el error más grave que podemos tener como profesionistas es
tratar de decir que este mismo proyecto estructural va a ser lo mismo, va a ser igual que el otro proyecto. No, es un número más grave. ¿Por qué? Porque no van a ser las mismas cargas, no es la misma planta arquitectónica, no es la misma planta estructural, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay un error muy grande, ¿no? Y eso pasa no nada más a nivel regional que esté Tehuacán, sino a nivel estado y pues a nivel país, ¿no? ¿Por qué les comento? Porque todos los cursos buenos, si ustedes quieren tomar un curso bueno, yo siempre les voy a decir que los cursos buenos van a ser de la ESMI, ¿sí? De la SMIS, que es Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, ¿sí? Son cursos buenos, no son baratos, ¿sí? Cursos de INEL, ¿sí? INEL antes era lo que es el Centro de Investigaciones Eléctricas, ¿sí? Ahora es INEL, es la parte donde hacen los manuales de sismo y de viento, ¿sí? De sismo y viento. Ahí hacen los manuales. Nada más que también es de cursos, ¿no? ¿Sí? Generalmente eso es lo que va a pasar en esa parte, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ahorita mandó su compañera, un tríptico, ¿sí? Y pues es este tríptico, ¿no? Ahorita lo acabaron de mandar. Y la verdad, pues este tríptico, como dice acá, es el marco de la ingeniería civil, ¿sí? Cómo participa la ingeniera mexicana. Y por ejemplo, es gratis, ¿no? Eso es sin costo. Pues si alguien puede entrar, lo mando a su compañera, Diana, ahorita. Si pueden entrar, para que vean los objetivos que también la mujer, hay muy buenas enseñadoras, por ejemplo, en la Torre Vancomer, la que está aquí en México, la Torre Vancomer, una de las más altas, lo hizo, bueno, fue un conjunto de ingenieros entre Colinas del Buen y lo que sería ARUP. ARUP es una empresa grande de ingeniería estructural y ARUP le dedicó el diseño, lo hizo una ingeniera de Estados Unidos, se llama Aldita, creo, Aldita o Tabita, algo así. Y ella hizo el proyecto estructural, un ingeniero de 30 años de edad, ¿no? Entonces, la mujer dentro de la carrera de ingeniería civil es muy importante, ¿sí? Hay muy buenos ingenieros civiles estructuristas, ¿sí? Y son prácticas, por ejemplo, aquí dan prácticas a lo mejor al menos de manera informativa, algo que se dan gratis, es el día de 8 de marzo, ¿sí? Y pues si pueden estar, platicar, les van a hablar a lo mejor de teoría, les van a hablar a lo mejor de qué es lo que se hace, por ejemplo, la conferencia principal es este sistema de Agrit, ¿no? Que es el doctor Tapia con su gente que ha trabajado. Pero va a haber pláticas de demás ingenieros, por lo todo, todos mujeres, ¿sí? Y van a platicar cómo les ha ido en el trabajo. Porque pasa algo chistoso, y se los comento de manera sincera, ¿no? Como mujer, un ingeniero civil, como que, ay, cabrón, está muy pesado. Pero como mujer y arquitecta, dicen, es que saben mucho, ¿no? Y no es cierto, es al revés, ¿no? No es menospreciar a los arquitectos, pero a veces la gente en la construcción, en el ramo de la construcción, contrata más arquitectos que ingenieros civiles, porque piensan que el ingeniero civil es un trabajo más rudo, pero en cambio se ha visto que las mujeres han trabajado de manera bien, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, van a prácticas para la gente que quiera entrar, pues es gratis, se registran así. Y por eso les decía yo, los mejores cursos es de la SMIS, la Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Mexicana de Ingeniería Estructural. ¿Sí? Entonces, eso platican cuál va a ser su experiencia. Por ejemplo, la doctora Scholli, pues es la directora del Servicio Sismológico Nacional, ¿sí? Nada más. Es el que lleva el control de Servicio Sismológico Nacional. Claro, es ingeniero geofísico, me parece, pero pues aparte es la parte de la ingeniería, ¿no? Entonces hay pláticas de algunas compañeras civiles como han estado trabajando y ojalá pues puedan entrar, ¿no? Y muchos de estos, por ejemplo, conferencias pues son gratis, ¿no? Y a la vez, como les comentaba yo, aquí en este esquema, ¿sí? Regresando acá, de la SMIS, del INEL, del SMIE, son cursos buenos. Muchas de las gentes hoy en día, por ejemplo, y también, ¿qué busca uno de un curso? ¿Sí? Busca uno que le enseñen a diseñar, ¿sí? Por ejemplo, a diseñar.
Yo quiero. ¿Qué es lo que te pasa? Hoy en día está de moda en las redes sociales, te preguntan, ¿qué programa manejar? Mándame tu temario, ¿qué programa manejas? ¿Sí? Me va a enseñar vigas, pilotes, losas. O sea, estos cursos de la SMIE y de la SMIS, ¿sí? Y de la, o de CFE, por ejemplo. Y hay más, ¿eh? Por ejemplo, yo les puedo indicar que también me gustan mucho los cursos en la parte de estructuras de acero, ¿sí? Está el Centro Regional de Ingeniería Civil, ¿sí? Es este Centro de Desarrollo de Ingeniería Civil, ¿no? Que lo da ahorita uno de los expositores más grande en acero, pues actualmente se quedó Héctor Soto, ¿sí? Y así se llama, o sea, Centro Regional de Desarrollo de Ingeniería Civil, su página es así, de ingenieriacivil.org, ¿sí? Ahí van a encontrar. Yo tengo todos los libros de este ingeniero, Héctor Soto, ¿sí? Él es, antes en la estructura estaba Héctor de Buen López Heredia, después Héctor Martínez Romero, conocido como el hombre, el Superman, así le decían, porque todo manejaban acero, decían el hombre de acero, Héctor Martínez Romero, y de ahí se desprendieron varios doctores, doctor Mattox, todos sus ayudantes. ¿Por qué? Porque trabajan en acero. Son los que han calculado todas las torres de México, ¿no? Entonces, esos cursos son buenos, pero lamentablemente esos cursos no van a costar como los marcan en las redes, de 1,000 pesos o 2,000 pesos. Estos sí te dan oportunidad a estudiantes, ¿sí? Realmente sí están algo caros, pero sí vale la pena. Pero lo que te enseñan mucho es el diseño, pero a nivel de las fórmulas, ¿sí? Una vez entendiendo todas las fórmulas, lo que siempre se ha dicho, le van a entender a todo. Y no nada más decir qué programa manejas, me va a enseñar esto, una viga, una columna. ¿Por qué? Porque eso, la verdad, pasa muy seguido, ¿no? Pero son programas malos, ¿no? Vamos a llamarlo, modos de enseñanza malos, ¿no? A mi parecer, porque han entrado de todos, ¿no? Y estos son muy buenos. Y a lo mejor van a ver pura teoría, pero es la base básica, ¿no? Del sistema, ¿no? Entonces, van a encontrar, hace un año, una de sus compañeras que le di clases hace 3 años, tomó un curso y un diplomado. Y me comentó, ¿y cómo te fue en el diplomado? Y me dijo, es lo mismo que usted me enseñó en clases, ingeniero. Y yo me di cuenta, dentro del diplomado, y éramos un grupo de 40 ingenieros de toda la República Mexicana, me di cuenta que yo todo lo que me hablaba el ingeniero, pues sabía, y la mayoría no. ¿Por qué? Porque también hay cursos a nivel básico, cursos a nivel intermedio, y como se dice, curso a nivel experto, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que plantearlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre nos hemos hecho la pregunta, esto, yo creo que todas las escuelas son buenas, ¿sí? En formación. Lo que pasa, yo veo más de los planes de estudio, ¿sí? Que necesitan ser actualizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ingeniería, al menos en la parte de la ingeniería estructural, va avanzando siempre, ¿sí? Mampostería es la rama de ingeniería estructural que avanza constantemente más que todas las demás, ¿no? Pero pues hay que realizar planes de estudio, hay que tener buenos modelos, hay que tener un sentido de experiencia. Y aquí es donde yo siempre lo he dicho, también hay que ver, tiene que ver mucho con profesores con experiencia, ¿sí? Si tienes un profesor que tiene experiencia, yo creo que ustedes se dan cuenta, porque muchos de ustedes construyen y pueden hacer preguntas de la obra y a lo mejor hay como que se quedan, ¿por qué? Porque les falta experiencia. Tienen un buen conocimiento técnico, pues les falta experiencia. Entonces, hay que hacer todo completo, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad, en esta área, lo que no queremos nosotros es llegar a un tipo de proyectos de este tipo, ¿sí? O sea, que nos pase y aquí empiezan a ver las excusas, ¿no? Es que el material era, por ejemplo, esta construcción fue en el sismo de 2017, fue una de las más sonadas y curiosamente se desapareció la inmobiliaria, no aparece, ¿sí? No aparece, no aparece la inmobiliaria que se desapareció de México, resulta que era Estados Unidos, se desapareció, muchos le dijeron que era porque ocuparon poliestireno, es que ocuparon losa de poliestireno, entonces no sirve. Mira, todo el material sirve siempre y cuando sea un buen proyecto de diseño. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hubo? Un mal proyecto estructural. Sí, porque se partió, vean.
¿sí? Fue un buen proyecto estructural. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que tener conciencia de lo que vamos a trabajar. A lo mejor por eso a muchos no les gusta ser estructuristas, porque a lo mejor requieren un poquito más de sentido y experiencia, ¿no? Pero no tengan miedo, si ustedes hacen sus proyectos con buen análisis y esto, primeramente van a seguir un reglamento y si lo van haciendo bien, no tengan miedo, ¿sí? Y van a hacer un buen proyecto. Y sobre todo, ¿quién le quiere entrar a este mundo de las estructuras, no? Yo, por ejemplo, se los comento, yo entré a las estructuras porque cuando estaba estudiando me enfermé y me andaban reprobando análisis estructural. O sea, por eso entré, porque yo tomé la estructura en un verano, que es un mes, y nada más fui 3 días de clase y lo demás me enfermé todo, ¿sí? Entonces me andaban reprobando y yo le dije a mi profesor, que ya falleció, que es el ingeniero Joaquín Osorio, es a mí el que me enseñó concreto y me enseñó análisis estructural 1 y 2, ¿sí? Para mí es uno de los mejores profesores, que ya falleció. Él me dijo, ¿sí? Dice, pues haz tu examen, dice, para ver si lo pasas. Y pues lo pasé y me puse 70, ¿sí? Y no te voy a poder 170. Ya llevé el segundo curso con él, saqué todo, igual tiene 70. Yo me enojé por la calificación, pero él me dijo algo, ¿sí? Dice, de aquí todo este grupo de 60 alumnos, porque antes eran grupos de 60, dice, eres tú el único estructurista, los demás no. Y eso efectivamente salió ahí, ¿no? Yo por eso me dedico a las estructuras, ¿no? Porque yo mismo le tuve que leer, ser autodidacta, ¿no? Entonces, por eso ustedes tienen que ser autodidactas también, ¿sí? Pues es la parte que debemos de evitar, ¿no? En cuanto a diseño. Por ejemplo, aquí en esta imagen, digo, yo a veces, a lo mejor no le gusta a nadie que tome sus proyectos, ¿sí? Yo lo tomo porque son proyectos que me han tocado y les tengo que revisar, ¿sí? A lo mejor alguien va a revisar las mías y igual les va a encontrar detalle, ¿sí? Pero yo creo que siempre sigues tu criterio, ¿sí? Si alguien revisa la mía y le encuentra detalle, pues se lo agradezco si le encuentro un detalle, porque le aprendo, ¿sí? Y siempre trato de seguir un reglamento y creo que no he tenido hasta ahorita un problema con un proyecto estructural, en mi caso, ¿no? ¿Sí? Siempre revisamos muchas cosas y por eso, digo, acá en Tehuacán, pues hay 3, 4 que a veces se nos cataloga que somos muy reforzados. Nos dicen que somos muy reforzados, pero nada más vean esta trave, ¿no? Es una trave de 4,70 metros de claro y tiene 3 varillas de pulgada, ¿sí? O sea, esto sí está reforzado, ¿sí? No porque nosotros a lo mejor nos llaman reforzados porque tratamos de cambiar un poco el proyecto estructural y a lo mejor metemos elementos de este tipo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? 20 por 40, ¿no? Pero tratamos de ver que tampoco no estorben nosotros, ¿no? Una buena solución, ¿sí? Esta, la verdad, es una mala solución, ¿sí? Por ejemplo, solución. Alguien me diría, ¿cuál es la máxima cantidad de acero de esta viga? De acero máximo. Por ejemplo, no, si no se deben de aprender, pero por ejemplo, el acero máximo de la viga, pues ya más o menos tienen que tener idea. Eso sí, el acero mínimo de una viga, van a decirme, es que depende del tipo de concreto. Claro que sí, depende del tipo de concreto. Pero yo creo que cosas esenciales como el acero mínimo y el acero máximo sí las tienen que conocer. No de manera, vamos a llamarle así, es 0.0024.56 tanto, no, no. O sea, pero sí tiene que tener en dónde anda ese rango, ¿no? Por ejemplo, si ustedes saben que es un eje firme de concreto de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ustedes más o menos ya saben que su P mínimo anda como el 0.0026 y casi todos están por ese rango, ¿sí? 200, 250. ¿Por dónde andaría su rango de P máximo? ¿Sí? Su P máximo deben de aprender que más o menos anda en el rango del 0.22, 28, 0.25, dependiendo esto de qué, de la utilidad 2, 3 y 4, ¿sí? Vamos a pensar, perdón, aquí es esto, ¿sí? 0.0228. Nada más hacemos esto. ¿Cuál es el P máximo? Más para ver. 0.0
228, lo multiplico por la base 20 y por el peralte, que serían 2 centímetros, 23 centímetros de recubrimiento. ¿Sí? Vamos a hacerlo. 0.00228 por 20 y por 20 y por 23. Entonces nos dice que tenemos que hacer un acero máximo de 10.48 centímetros cuadrados de acero. ¿Cuánto tenemos con un acero de pulgada aquí? ¿Sí? Entonces, de entrada de ahí, por ejemplo, ya dimos cuánto es. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos el área de una varilla de pulgada, ¿sí? La varilla de pulgada anda como 5 centímetros cuadrados de acero. ¿Sí? 5.07 centímetros cuadrados de acero. Multiplicamos por 3, pues sí, ya ustedes se dan cuenta que entrada son 15. 15.21. ¿Qué pasó acá? Este P máximo de esa sección, ¿sí? Que sería 10.48, es mayor que 15.21. ¿Y qué pasa ahí? ¿Alguien, ahora sí? ¿Qué me puede decir ahí? Avilés, tú que siempre preguntas, Avilés, o yo te pregunto, Avilés, ¿qué pasa ahí? A ver, ¿estás Avilés? Buenos días. ¿Qué pasa ahí? Exactamente. Entonces, ¿qué le va a pasar a esa viga? Así es. Fluye primero el concreto, ¿sí? No fluye primero el acero, fluye el concreto, porque superamos más la cuantía. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a esa viga? Va a fallar, como dice su compañero Francisco, va a fallar porque es un elemento frágil, ¿sí? Entonces, lo que debemos evitar siempre en las fallas son fallas frágiles, porque esta trave, lo que dice su compañero, puede estar ahí, como Francisco, ¿sí? Y Jesús puede decir, tiene una falla porque es demasiado frágil. ¿Qué va a pasar? Que no vamos a ver tanta deformación, o a lo mejor sí hay deformación, ¿sí? Pero no vamos a ver que se va a agrietar, ¿sí? Entonces va a haber un punto donde puede estar unos años así trabajando y de repente viene el colapso. Y eso es lo que la teoría del concreto debemos evitar, ¿sí? Debemos de hacer que la sección tenga algo de utilidad para que el acero fluya, ¿sí? Y entonces sea una falla dúctil, no una falla frágil. Entonces, ¿qué caemos? Como tú acabas de decir, Avilés, no esté sobre reforzada. Entonces, si yo lo calculé como un elemento sobre reforzado, mi diseño estructural está mal hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque me pasé esa cantidad de acero, ¿sí? Y además de que yo pienso que esa viga, bueno, no pienso, ahí lo tengo el resultado, tiene demasiado carga. Y si tiene demasiado carga, porque no es muy grande el claro, son 470, ¿no? No es muy grande el claro. Entonces, como tiene demasiado carga, también tiene demasiado cortante. Y estoy seguro que se va a ver más dañado por cortante antes de que viene la falla por cortante, ya viene el agrietamiento, pues ya viene la falla frágil, ¿no? Eso es lo que pasaría. Entonces, lo que dice tiene razón. Ahí, este tipo de fallas hay que evitarlas en todo tipo de diseño de concreto. Siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un daño muy grave que tenemos en elementos de concreto y, pues, la verdad, en algún momento nos va a caer, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo? No sabemos, hasta que aparezcan las primeras grietas internas y esto colapse, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si arriba todavía hay un muro? ¿Sí? Un muro, ¿sí? Entonces, aquí tiene razón su compañero, ¿no? Entonces, hay que evitar ese tipo de fallas, ¿no? Aquí no es más por la parte de la ductilidad. Ya, si yo quiero que trabaje en la parte de compresión, pues entonces tengo que meter acero de refuerzo en la parte de compresión, y cosa que no lo hay. Esta viga te das cuenta que la calcularon simplemente como una viga simplemente apoyada.
¿sí? Y es una viga subreforzada o simple, ¿no? Simplemente armada, pero está mal armado, vean, 2 de media con 3 de pulgada. Entonces, aquí no hace falta que hagan una revisión de cálculo general completa, simplemente con el ver el armado, te das cuenta que hay un mal diseño, ¿sí? Entonces, como dice acá, que es este, al final de cuentas es un resultado de un análisis numérico, resultado desde una estática, análisis numérico, análisis estructural, diseño estructural. Entonces, ¿qué pasa? El resultado se transforma, siempre se ha dicho, en un plano, ¿sí? ¿De qué me sirve de tener, por ejemplo, una memoria de cálculo llena de números? Si cuando veo que todo lo que está en la memoria de cálculo está representado en un plano y está mal, como dice acá, es la palabra del estructurista, por ejemplo. Así que el proyecto no es correcto, ¿sí? Y a veces se les tiene que indicar así los ingenieros, los arquitectos que calculan y se molestan. No, es que yo tengo la vida calculada así. Y así, sí, es lo que yo les he dicho. Es porque es una parte de, eres una persona que sí te dedicas a calcular, pero no tiene los conceptos del diseño. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien mete un muro arriba con un modelo en el SAP? Y yo les en el SAP, los aumentos son muy bajos, entonces la estructura no es real. ¿Sí? Entonces también hay un mal diseño, ¿no? Entonces, esto es la importancia, por ejemplo, aquí les decía yo, ya estas expresiones básicas sí se las tienen que aprender, ¿no? O sea, como cuando, por ejemplo, tienen que saber cómo se nivela, tienen que saber cómo se pasa un nivel. Pues todos esos casos hay que saberlos Entonces, como les comentaba yo, pues estos valores los tienen que conocer, ¿no? O sea, independientemente que sea, lo normal para clasificación son 200 y 250. O sea, ustedes ya saben que para un concreto 200, esto sería 0.0024, o sea, es más bajo, ¿sí? Y esto, por ejemplo, sería, en su P, esto sería 0.0018, ¿sí? Dependiendo, si es Q2, Q3, ¿no? Va a ir variando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa para esto? Entonces, todavía está más castigado el de 200, ¿no? Por eso yo lo revisé con 250, ¿sí? Entonces, eso sí lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Para todo tipo de concreto. Igual, les va a pasar en un momento que ustedes van a ver y una señora dice, oye, no se va a agrietar. Yo veo que tiene poquita cantidad, o sea, no se va a agrietar. Pues ya saben que con qué van a revisar tus valores. Ah, sabes que, mira, te hizo falta cantidad de cero, ¿no? Entonces, de ahí es donde debemos empezar a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Con mi estructura de acero. ¿Queda claro? Entonces, mucho cuidado. Por eso digo, los planos son el reflejo, como dice ahí, o es la palabra del estructurista, ¿sí? Nos damos cuenta si está bien o está mal, ¿sí? Y aquí yo, pues es un proyecto que se me pidió la revisión, ¿por qué? Porque antes de que fallara por no falla frágil, se flechó, o sea, se flexionó mucho, pues no aguantó. O sea, ustedes saben que para resistir las flechas, pues le pegan mucho a la inercia. Y esto, pues no tiene inercia, ¿sí? Entonces, no falló. Si aquí, por ejemplo, el arquitecto no quería ver aquí que se viera una trave peraltada, pues cambia esa viga de acero. Y además de que estas partes, cambias eso. Yo lo que no entiendo, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, ¿sí? Por ejemplo, este proyecto, yo le dije, yo no lo veo nada más por esta trave, yo lo veo por todo, porque vamos a pensar que es todo así el conjunto, ¿no? Todo el cuadrado, ¿sí? Todo así el cuadrante. Acá abajo, pues, esta es la planta alta. ¿Sí? Y aquí abajo está una sala, ¿sí? Y aquí abajo las viguetas están en el sentido, por ejemplo, están así igual. Si están así igual las viguetas y está solucionado. Yo decía, ¿y esto cómo? Porque aquí dices que tú pones viguetas y estás apoyando acá. Viguetas y estás apoyando acá. Viguetas. Y este muro carga, ¿sí? Igual este muro.
Pero ese muro, ¿cómo lo representas tú en una losa? ¿Sí? Por ejemplo, porque yo no le veo que aquí tenga un elemento, nada más es pura losa y tenga este otro elemento. Entonces, la losa de entrepiso, de azotea se transforma en losa de entrepiso, entonces está más proyectado arquitectónicamente, ¿no? Y sobre todo estructuralmente, ¿sí? Entonces, y eso es lo que pasa, porque dimos la solución arriba, pero no vimos que está todo este peso, ¿cómo lo vamos a unir abajo? Si abajo tenemos un hueco libre. ¿Por qué? Porque en planta baja no hay trave, ¿no? Yo digo, a mí no me preocupa tanto esta trave. ¿Por qué? Porque pienso que aquí es una mala bajada de cargas. ¿Por qué? Porque las cargas, si la planta baja está así, ¿sí? Está así, la planta baja, quiere decir que toda la carga está recibiendo este muro, está recibiendo este muro en planta baja. En planta alta está lo mismo, y que este muro sigue cargando, entonces esta recibe poca carga, ¿no? Hay que ver esta parte de acá atrás de dónde llega, pero pues para que me dé un momento grande y pueda meter esto, pues quiere decir que sí concentró mucha carga, ¿no? Entonces a lo mejor aquí su distribución de cargas, no sé, quiero pensar que lo hizo así, y no es cierto, porque la carga no está así. Entonces, como comentábamos, pues son errores de estructuración primero y son errores ya de diseño, ¿sí? A lo mejor está bien diseñado la viga, pero está mal estructurado, ¿sí? Entonces son cosas que se van a pasar y eso pasa mucho, o sea, fíjense que eso pasa mucho, sobre todo con la gente que primero vende block y con la gente que vende rodilla y vigueta, ¿sí? Porque hace el cálculo de las losas, ¿sí? Pero no es el cálculo de área estructural de la casa. Y al final de cuentas, ¿a quién le van a echar la culpa? Yo te vendí la... O sea, esta losa se va a doblar, ¿sí? Porque no hay una trave, ¿sí? ¿Y a quién le van a echar la culpa? Pues el de la losa, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente va a pasar. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y te das cuenta que los armados no pueden ser posible, ¿no? Simplemente con la cuantía, ¿sí? Y eso, pues, yo como le decía, si no saben, mira, hoy en día en el celular podemos llevar nuestros apuntes de una viga, sin una columna, una losa. Ahí los reviso y los diseño rápido, ¿no? ¿Sí? Tenía yo un compañero ahí en la obra, el ingeniero Peñalosa, siempre llevaba su libretita de tránsito y ella anotaba todas sus especificaciones y cuando le preguntabas algo, sacaba su libretita y dice, a ver, es así, así, así. Porque a lo mejor no se la aprendía, pero tenía en dónde. Hoy en día, pues es un celular, una tableta, ¿no? Entonces, hay que empezar a ver estos casos, qué es lo que pasa con estos casos, ¿no? Y sobre todo darnos cuenta. Aquí, por ejemplo, pone estribos a cada 13 y a cada 15, de un cuarto, ¿sí? Vamos a ver que a lo mejor es mucho más, ¿no? Los estribos, ¿sí? Porque estoy seguro que eso no cumple, ¿sí? Entonces esto está mal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener también? Tenemos que tener mucha claridad, ¿sí? Y tener muchas explicaciones bien completas. Hay que indicar materiales, métodos de construcción y detalles, ¿no? Y hay que tener un buen contenido y tamaño adecuado de la obra, ¿no? Decía yo. O sea, alguien te va a decir, bueno, que tiene experiencia, varias de pulgada para una casa de 4 metros, como que sí está un poco mal, ¿no? Sí, o sea, ese diseño, ¿no? Mejor busco otra alternativa de solución, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, si yo encuentro esos detalles, ¿queda claro? Entonces, esto es lo que decimos, ¿no? Que todo lo que tenemos acá, platicando, acá este esquema, ¿sí? Todo esto se ve reflejado en un proyecto de estructural, o lo que quieren. A fin de cuentas, ¿dónde se va a ver reflejado? Se va a ver reflejado en este punto básico, ¿sí? Que sería el armado de las traves, ¿no? Y eso pues hay que revisarla siempre, ¿no? Y lamentablemente pues nosotros somos gente que a lo mejor hacemos cálculo, pero estamos cometiendo errores y la seguimos cometiendo, ¿no? ¿Sí? Y a lo mejor, les comentaba el día de ayer, que a lo mejor yo sigo cobrando barato, ¿no? ¿Sí? Y dejé de decirle a un ingeniero que a lo mejor me cobra un poco más caro, pero pues vean la calidad de trabajo que están entregando, ¿no? ¿Sí? Ese tipo de proyectos, ¿no? Y pues son proyectos que no son tan baratos también, son caros, entonces hay que tener mucho cuidado nada más, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Está claro? No sé si hay un comentario, alguna pregunta. Ahorita es azotea.
No, sí se puede hacer la colección de bastones. Acuérdate que cuando tú vas a hacer un diseño, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, ahí con los que estábamos en concreto, ¿sí? Nosotros generalmente vamos a pensar, si este es un diagrama de momentos, y ahí ya se van a empezar a acordar ahí unos compañeros de concreto, tenemos el diagrama de momentos y aquí tenemos un momento último, ¿sí? Ya factorizado, ¿no? Entonces yo les decía, siempre coloquen su aseo de refuerzo y ustedes van a aprender a sacar una gráfica de momentos resistentes, por ejemplo. Por ejemplo, así. Vamos a pensarlo así. Alguien hizo su momento resistente y aquí puso, por ejemplo, dos varillas. Vamos a llamarle así de pulgada. Y sabe que es el momento resistente, ¿sí? Y entonces automáticamente dice, ¿sabes qué? Estoy quedando corto. Entonces, lo que estoy colocando como refuerzo básico, dos varillas de pulgada. Entonces, yo sé que de aquí hacia acá necesito colocar una varilla más, ¿sí? Para que el momento resistente, yo aquí cuando coloco, bueno, aquí le voy a borrar este, y yo cuando yo coloque aquí un momento, o coloque yo una viga, una varilla adicional, por ejemplo acá, una adicional, yo sé que entonces que también este tiene, yo creo que es una varilla de pulgada, ¿sí? Entonces, tenemos también su momento resistente. Lo sumo, el momento resistente de estos dos, y estos dos, ya el momento resistente total va a ser mayor que mi momento último. Y ahí me estoy dando cuenta a través de esta gráfica, ¿sí? De hecho, así las obligaba a hacer sus gráficas, ¿no? De secciones de momentos resistentes. Entonces ya alguien decide, tú por ejemplo les puedes decir, coloco dos varillas con un bastón, ¿sí? O alguien puede decir, coloco las tres varillas, ¿sí? Ya depende también del criterio de la armada que tú quieras hacerlo. Acuérdense que este momento resistente tiene que salir del mínimo, ¿sí? Para que no se agriete la viga por acero mínimo. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, los bastones regularmente salen de esa manera, ¿sí? Donde tú vas a meter un acero refuerzo porque estás colocando primero un armado base, ¿sí? Y tú ya estás tomando un armado base y te estás dando cuenta que aquí está la gráfica del momento resistente. Entonces quedó por abajo de tu momento último. Entonces, ¿qué tú haces? Colocas una varilla de más y te das cuenta que, bueno, entonces es un bastón, ¿sí? Entonces yo digo, armo con dos varillas más un bastón o armo con tres varillas. Ya depende de tu criterio, de tus costos y tu criterio de armado. ¿Es que claro? ¿Sí? Y también depende de tu diagrama de momentos, ¿no? Sí, generalmente eso va a pasar, ¿no? Y eso pues yo les expliqué así en concreto porque yo quería ver que vieran cómo se va a hacer la parte donde de graficar el momento resistente a través de bastones. ¿Por qué? Porque la mayoría siempre también hace esto, ¿no? Y yo les había comentado, ¿no? La mayoría siempre en los proyectos, siempre dice, ya a la hora de colocar bastones, hacemos donde que es así, y le pone que el bastón va a ser esta distancia y lo toma como L/2, pero no siempre. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí cayó aquí el bastón, ¿sí? Y eso no es L/2, es más. Por eso les indiqué cómo graficarlas para que ustedes se puedan dar cuenta en dónde van a colocar y de qué tamaño va a ser el bastón. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, pues nos vemos mañana.